Deposof.com.ar. Apuntes para entrenadores, recursos multimediales para estudiantes, profesores, entrenadores y preparadores físicos. Ahora en DVD, conferencias de cursos totalmente en calidad digital, los cuales no pierden calidad con el tiempo. Disfruta de la ventaja de localizar temas específicos en pocos segundos. Nuestro staff: Ricardo Bojanich, el entrenador de mini básquetbol más respetado por sus pares argentinos, disertante en clínicas y congresos en todo Hispanoamérica. Sergio Hernández, entrenador campeón Liga Nacional Argentina, torneo sudamericano y selección argentina. Diego Lifchik, ayudante de central entrerriano en la Liga Nacional y de categorías intermedias del poderoso Atenas de Córdoba. Walter Garrone, director de la Escuela Nacional de Entrenadores, ex selección argentina y Atenas de Córdoba. Roberto Martínez, desde la Patagonia, el ayudante del Huevo Sánchez. Miguel Volcán Sánchez, mejor entrenador argentino, asistente en la NBA, dirigió en Italia. Mario Di Sisti, múltiple campeón europeo y coach de selecciones en todo el mundo. Licenciado Mario Mauch, campeón olímpico, subcampeón mundial. Profesor Víctor Bernay, preparador físico de la selección entrerriana. Visita el sitio para conocer los nuevos títulos, cursos y novedades. Pizarras en alto impacto, totalmente personalizadas con logo y tu nombre. Si vamos al concepto o a intentar dar conceptos de motivación, hay muchísimos y de acuerdo al autor que uno tome, va a encontrar siempre alguna definición que priorice alguna cosa u otra. Yo puse dos definiciones acá. Primero, del término movere, motivación como motor de la conducta. Por un lado, una definición de Cashmore del año 2002 dice: estado o proceso interno que activa, dirige y mantiene la conducta hacia un objetivo. Acá podemos destacar, primero, que nombra un estado interno, este autor, ¿tá? Como un proceso interior. Que por otro lado, activa, o sea que pone en funcionamiento, dirige hacia cierto lugar y mantiene la conducta en función de un objetivo. Debemos destacar también que está puesto el término objetivo como punto de llegada. ¿tá? Si estamos hablando de movimiento y comparamos la motivación y lo empezamos a poner dentro del término movimiento, nos vamos a dar cuenta que un movimiento requiere, aparte también de estas acciones, de un inicio, de una dirección, de una persistencia, un lugar de llegada, para que ese movimiento tenga un punto preciso, un objetivo preciso. Y otra definición, que es de Valeran y Thiel del año 1993, habla de un constructo hipotético, es lo que yo les hablaba, es una construcción hipotética, al juntarse varios factores, una construcción que nosotros llamamos motivación, es una lectura que hacemos, que describe fuerzas internas y externas. Acá ya tenemos las dos de las variables importantes, fuerzas interiores y fuerzas exteriores, que producen de nuevo lo mismo: inicio, dirección, intensidad y persistencia a la conducta. De nuevo estamos tomando estos elementos como importantes en los factores motivacionales. Estas dimensiones son las que queremos recalcar cuando hablamos de motivación y deben tenerse en cuenta al manejar los aspectos motivacionales. Primer punto, la dirección, o sea, hacia dónde apunta, hacia dónde se orienta el proceso motivacional, hacia dónde se orientan las conductas, como un punto importante. Otro punto es la intensidad de la motivación. ¿Cuánta energía está puesta en ese acto o en esa conducta? Y por último, es la persistencia. ¿Durante cuánto tiempo está puesta en juego esa conducta, ese acto motivacional? Cualquiera de estas variables que puedan quedar cortas o desarticuladas va a dar que esté fallando en algún caso el producto de esa motivación. O sea, algún error en la conducta final. Nosotros podemos ver de repente que puede haber deportistas que puedan tener un fuerte impulso, muchas ganas podemos decir, pero está mal direccionado
el objetivo de su motivación. Indudablemente, esas fuerzas estarán mal colocadas y el objetivo final será frustrante. ¿Ah? Por otro lado, puede ser que esté bien colocada la dirección, pero la intensidad no sea la adecuada. O sea, la intensidad del impulso no sea la adecuada para lograrlo. Tampoco se va a lograr. ¿Ah? Será una acción de tiro corto. Y lo otro que puede fallar es la persistencia. O sea, que el tiempo que actúe esa motivación, ese acto, no sea el suficiente y no dé para lograrse el objetivo puntual que el individuo tiene como cometido. Debemos diferenciar motivación de activación. Muchas veces creemos que una persona está motivada porque vemos que su cara está exaltada y porque grita. Si uno, puntualmente yo estaba pensando en este tema cuando veía los últimos partidos, los playoffs de la última liga de básquetbol acá en Uruguay. Si nosotros pasáramos aisladamente algún tipo de reacción de algunos jugadores, y yo les dijera, ¿qué está pasando en este momento? Ustedes dicen, bueno, debe haber ganado el 5º campeonato seguido, lo menos. Por cómo gritan o por cómo se expresa, por cómo la persona desahoga de repente la tensión en determinado momento. Y no, y de repente era que habían invocado un triple. O que había hecho, era gol y foul, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ahí lo que están son los niveles de activación. Lo que nosotros llamamos arousal, el nivel de activación, o sea, la energía psicofisiológica disponible. ¿Tá? Una alta motivación puede conllevar una alta activación o no, depende de la tarea. Porque, no sé, un golfista, por ejemplo, puede estar muy motivado y realizando su tarea bajo un bajo nivel de activación. Ustedes se imaginan a un golfista antes de gritar que se pegue en el pecho y grite y tire el palo para arriba. Sería imposible. Sin embargo, no podemos decir que no hay motivación para el hecho. Al contrario, su energía psicofísica está puesta en un bajo nivel de activación y no tiene nada que ver con la motivación. Cosa que nosotros confundimos. Pensamos muchas veces que el individuo motivado tiene que ser un individuo enérgico, extrovertido, que grita, y eso es la activación. Y muchas veces el exceso de activación repercute en un mal rendimiento. ¿Tá? Tanto sea que la activación esté por debajo de la requerida o por encima de los niveles requeridos, el rendimiento va a disminuir. ¿Ah? Esto es una teoría que funciona como una U invertida, ¿no? A bajos niveles de activación o altos niveles de activación, el rendimiento no va a ser el apropiado. Se habla siempre que tiene que haber una zona de flujo. O sea, que si bien puede tener relaciones en algún caso y sobre todo desde lo individual, la activación con la motivación no son lo mismo y muchas veces se confunden. ¿Tá? Tendemos a confundirlo. En los juegos de equipo, los deportes de equipo, tenemos esa tendencia también a pensar en eso. Y otro concepto que se confunde muchas veces o que hay que separar del término motivación es el término necesidad. Generalmente cuando se habla o cuando uno va más en el área laboral algún curso sobre motivación, lo primero que le hablan es de Maslow y la pirámide de la jerarquía de necesidades de Maslow. ¿Tá? Maslow lo que está hablando es de necesidades y la necesidad está básicamente, o es un término que tiene una base fisiológica donde relacionamos aspectos que tienen que ver con supervivencia del individuo y en el caso de Maslow incluso con la autorrealización. Pero tampoco tiene por qué relacionarse estrictamente motivación y necesidad, porque la motivación muchas veces puede superar a la necesidad. Hay casos donde un individuo motivado puede ir en contra de sus necesidades básicas. Ejemplo, una persona que realiza una huelga de hambre. Tiene una alta motivación para protestar por algo y va en contra de sus necesidades. Entonces, no son sinónimos que debamos manejar. En general, se traspasa muy poco lo que son los estudios y los datos empíricos que se han recogido al trabajo que realizan los entrenadores. ¿Por qué se trabaja muy poco? Y bueno, muy seguramente debe ser culpa de quienes estudian o estudiamos los fenómenos motivacionales, que no se sabe traducir muchas veces los datos que hay empíricos de estos trabajos o los estudios que se realizan, traspasarlos al castellano normal. O sea, intentar pasar cosas que sean concretas, porque un entrenador no tiene la obligación, no le corresponde estudiar sobre temas motivacionales.
¿Ah? Sí le corresponde trabajar sobre el aspecto motivacional, en lo que pueda hacer. Eso no quiere decir, a mi manera de ver, de que va a encontrar una llave o un punto G en el deportista que va a implicar que luego él va a accionar motivadamente. No, si fuera así de fácil, no habría tanta complejidad en teorías y esas cosas. Yo creo que la tarea sobre aspectos motivacionales, sobre la motivación grupal e individual, es un proceso sobre el que hay que trabajar constantemente y sobre el que se tienen que encontrar las respuestas en la contingencia, en el lugar, en el momento y con esos deportistas o con ese grupo de trabajo. Entonces, el punto está en intentar traducir estas teorías a cosas más concretas. Lo primero que hay que hablar, si hablamos de motivación en el deporte, es la motivación de logro. McClellan, por allá por 1953, y Atkinson en el 64, y después en el 66, fueron quienes desarrollaron primeramente estas teorías. Motivación de logro, básicamente, McClellan hablaba como un cierto componente individual de ciertos individuos que tenían una tendencia al éxito. Como si hubiera personas que tuvieran una tendencia natural o especial a querer tener éxito frente a los demás. ¿Se entiende el concepto? Como si hubiera un componente, una característica de personalidad que es la motivación de logro. Esto, en el contexto deportivo, es muy importante. Es muy importante. Sabemos nosotros, sobre todo si hablamos de rendimiento, de que el atleta de rendimiento no es una persona común. No hablamos del común de los mortales. Todas las personas que trabajan en el deporte saben de que solamente van a dedicarse al deporte de rendimiento un número reducido y especial de individuos. No todos. Ese número de individuos, esos individuos tendrán características físicas, lograrán características técnicas y características psicológicas para desempeñarse en un medio que presenta una serie de dificultades y que requiere perfiles especiales. Como cualquier tarea que realiza cualquier persona. O sea, para ser cirujano o para ser abogado, necesitas cierto perfil, ciertas características que debes presentar. Para el deporte de alto rendimiento, más aún. ¿De acuerdo? La motivación de logro sería una de las condicionantes que podríamos poner en juego. El deporte, como dice acá, es un entorno de logro porque posibilita situaciones en donde se evalúa el rendimiento. ¿Tá? Una vez en un libro de administración de personal yo leía un ejemplo. ¿Quiénes son las personas que tienen motivación de logro? Decían. Y ponía el ejemplo de una kermés. Y decía, imagínense los jueguitos de kermés donde ustedes tienen distintos, para tirar estos aritos que hay, y hay que invocar un palito, ¿ah? Y tienen distinto grado de dificultades. Imagínense que ustedes tuvieran 10, uno más alejado del otro, donde cada uno tuviera más dificultad por estar más lejos. ¿Ah? En el primero, de repente, está muy cerca y el 90% de las personas invoca y el 10% erra. Tienen otro un poquito más allá, donde el 80% invoca y el 20% erra. Así, sucesivamente, en la mitad tienen uno donde el 50% invoca y el 50% erra, y el último allá, que el 10%, los mínimos invocarán, y la mayor cantidad de los mortales errará. El premio que está en el primero podría ser muchísimo menor que el que está último. McClellan decía que el que tiene motivación de logro es aquella persona que tira al medio. ¿Por qué al medio? Porque evalúa las posibilidades de acertar y las posibilidades de fallar. Y donde hay un equilibrio entre la posibilidad de lograr y la posibilidad de fallar. El que tira al más difícil tiene un fuerte componente de azar. ¿Se entiende? El 90% va a errar. Ahí el desequilibrio entre el logro y la posibilidad de hacerlo nos pone prácticamente en el azar. ¿Tá? Esto tomando en cuenta que todos tengamos las mismas posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no crean que el que tiene más posibilidad de logro es el loco que apunta al más difícil. No, es el que puede evaluar situaciones competitivas, donde pueda ser evaluado, donde pueda lograrlo. En esto hay que tener en cuenta que las personas actúan por factores personales y por factores situacionales. ¿Qué factores personales
pueden influir en el logro. El primero, en la motivación para lograr el éxito. La posibilidad de lograr el éxito es un motivo importante para el logro. Y el otro punto, factor personal, es la motivación para evitar el fracaso. No son lo mismo. No es lo mismo competir para lograr el éxito que competir para evitar el fracaso. ¿Tá? El componente ansioso en el segundo de los casos es mucho mayor. Y habitualmente se ve que las relaciones entre rendimiento final, tomando en cuenta el rendimiento final, son mayores cuando la persona se ve motivada a lograr el éxito y no a evitar el fracaso. Y situacionalmente podemos hablar de que está la probabilidad individual de lograr el éxito, ¿tá? ¿Qué posibilidades tengo yo de tener éxito? Y por otro lado, el valor o el incentivo asociado al éxito. O sea, ¿qué tan importante para los demás es que yo tenga ese logro? Se dan cuenta los componentes que estamos juntando, ¿no? Básicamente componentes personales y dos componentes situacionales. O sea, ¿qué probabilidad tengo yo de lograr esa cosa que voy a intentar? ¿Y qué importancia tiene para los demás lograr ese éxito? Los motivos por conseguir el éxito traen aparejados finalmente alta motivación para competir. Y los motivos para evitar el fracaso habitualmente están relacionados con el miedo a fracasar y la preferencia a tareas de menor dificultad. Si yo lo que quiero es no fracasar, ojalá me toque el rival más débil. Ojalá me toque el peor, el juez que esté a mi favor, la pelota que pique para mi lado, todas esas cosas. Porque mi idea es no fracasar, no pasar por esa evaluación negativa de mi desempeño. Entonces, eso lo que hace finalmente es bajar la motivación para la competencia. Porque mientras yo tenga menor nivel de competencia, voy a tener menos probabilidades de fracasar. Al revés de lo que tengo que conseguir. Básicamente, si yo pienso que el deporte y la competencia de por sí tiene una lógica, y ahí podríamos hablar hasta desde la antropología, desde dónde surge la necesidad de competir. Pensemos en los griegos, necesitaré que mi rival, o preferiré que mi rival sea el mejor posible. Mi éxito será, si yo pienso en el éxito, mi motivación estará mejor en ganarle al mejor rival. Estas teorías iniciales que hablaban desde el aspecto individual fueron, a partir de los años 70, empezadas a dejar un poco de lado y empezando a tomar los aspectos cognitivos. ¿Qué quiere decir esto de los aspectos cognitivos? Primero, ¿por qué? En varios de los estudios se vio, ustedes dicen, busquemos entonces para el deporte individuos que tengan alta motivación de logro. ¿Tá? Y eso solucionaría el problema motivacional. Es lógico, ¿no? Pensemos en buscar un factor individual que me dé luego resultados. Sin embargo, muchas veces la motivación de logro, sobre todo en el deporte, no está asociado en los estudios directamente a la persistencia deportiva. ¿Qué quiere decir esto? Que muchísimas personas con excelente motivación de logro, teniendo esas condiciones, no persisten en el deporte. ¿Tá? Entonces se empezó a hablar de cómo procesa el individuo las situaciones. Quiere decir, cognitivamente, el individuo, qué valor o qué interpretación da a las situaciones que le toca vivir. Y ahí surge lo que se llama la teoría de las atribuciones, donde Weiner en 1971 decía que el nivel de la ejecución difiere en función de la percepción de éxito o fracaso. Ustedes dicen, es parecido a lo anterior, parecido. Pero acá tenemos un punto importante. Hablamos de la percepción de éxito o fracaso. Y ahí estamos hablando de un factor cognitivo. O sea, yo puedo de repente percibir de que en mi intento de saltar y tocar el techo con la mano voy a tener éxito. Todos me pueden decir que no lo voy a lograr. Y yo percibir que sí. Estoy en todo mi derecho de que cognitivamente pase esto en mi cabeza. Otra cosa, que esas atribuciones se van a reflejar luego en distintas expectativas de futuro. ¿Qué está diciendo esta teoría? Que yo voy a procesar cognitivamente mi posibilidad de éxito o fracaso. Y luego mis acciones van a reflejar esa percepción que yo tengo. Seguramente voy a estar inclinado a actuar
en situaciones donde yo piense que voy a tener más éxito que las que piense que voy a tener más fracaso. ¿De qué dependen esas atribuciones? Dependen de 3 factores importantes. La primera, de la estabilidad. Si el hecho es estable o inestable, un hecho que se pueda realizar. Otro punto, lo que se llama locus of control, locación de control. O sea, si lo que voy a hacer va a depender de mí o de algo exterior. Y por otro lado, de la controlabilidad. O sea, si el hecho puede ser controlable o incontrolable. Por ejemplo, un hecho estable, controlable e interno de fracaso, una causa, puede ser nunca me esfuerzo. Es propio, es interno, porque el que nunca me esfuerzo soy yo. ¿Tá? Estable, nunca me esfuerzo, no es que a veces me esfuerzo y a veces sí, nunca me esfuerzo. Y controlable, yo puedo controlarlo. Eso es una atribución. Me salió mal algo porque nunca me esfuerzo. ¿Se entiende? Les leo otro. Uno no controlable, externo y estable. Siempre tengo rivales superiores. No controlable, yo no puedo controlar eso. No puedo controlar a mis rivales, no puedo cambiarlos. Es externo, no depende de mí. Y es estable en mi apreciación. Siempre mis rivales son mejores. Uno, por ejemplo, externo, controlable, inestable. Mi equipo no me ayudó hoy. Es inestable, porque fue hoy que no me ayudó. Es externo y es controlable. Mi equipo podría haberme ayudado. Se dan cuenta que todos estos son pensamientos, o sea, son procesamientos cognitivos, procesamientos que la cabeza del individuo hace y atribuye después acciones. Y el individuo, como dice, actuará en función de estas atribuciones. Si los resultados son consistentes con las experiencias pasadas, las atribuciones tienden a ser estables. O sea, pongámosle la reflexión de que mis adversarios siempre eran superiores a mí. Si yo veo y me enfrento a un adversario, yo pienso que es superior a mí, me gana. Voy de nuevo con otro, me gana. Tiende a ser estable, porque la experiencia es correlativa con la apreciación que yo tengo. Eso es lo que crea luego lo que se llama indefensión aprendida, que mucha gente habla cuando forman jugadores y dicen, están aprendiendo a perder, les enseñan a perder porque siempre pierden. Entonces el individuo ya, ¿lo han escuchado eso? Le estás enseñando a perder. En realidad, le puedo estar enseñando a perder si yo lo que no cambio es el sentido que tiene esa atribución. ¿Se entiende? Yo puedo estar en algunos procesos de desarrollo de deportistas en diversas áreas, se hace competir con categorías mayores. ¿Tá? Esto le da un nivel de exigencia mayor al chiquilín. Es muy posible que ese chiquilín pierda. No tengo por qué estarle enseñando a perder, darle una indefensión aprendida, si yo no coloco este razonamiento primero en su cabeza. Este que teníamos, por ejemplo. Todos los rivales son superiores a mí. Porque ahí sí voy a lograr como estable una apreciación. Luego, los ganadores suelen ser más internalistas, estables y controladores, como característica psicológica. Igualmente, no piensen que hay un perfil del ganador definido. También, si no sería muy fácil. Los éxitos y los fracasos se atribuyen a causas internas cuando los resultados son claros y a causas externas cuando son ambiguas. Esto es otro caso importante. Cuando el resultado es claro, cuando lo puedo explicar, habitualmente puedo atribuirla a causas internas. Cuando la cosa es más ambigua, lo atribuyo a causas externas. Obviamente, para toda la gente que trabajamos en deporte, siempre es mucho mejor que el individuo o que el grupo pueda interpretar los resultados interpretando a partir de causas internas. Porque si las causas son externas, yo no las puedo cambiar. O sea, si el mal resultado está dado porque yo no me esforcé, eso sí lo puedo cambiar. Ahora, si está dado porque la pelota es cuadrada, y no lo voy a poder cambiar.
o porque el viento sopló del otro lado, o porque el tablero está hablando. Eso no lo puedo cambiar. ¿Se entiende? Entonces, cuanto esas atribuciones nosotros podamos ir guiándolas mejor desde afuera, vamos a tener algún tipo de posible mejoría o no. Esto es lo que yo le decía, que los resultados positivos atribuidos a factores internos aumentan la motivación. O sea, si yo tengo un resultado positivo y lo atribuyo a mí, seguramente aumentará mi motivación. Los resultados positivos atribuidos a factores estables, también. Y por el contrario, los resultados negativos atribuidos a factores internos disminuyen mi motivación. Hay otra teoría que ha estado bastante de moda, que es el modelo cognitivo-social de Bandura. Bandura fue un psicólogo básicamente cognitivo-conductual que trabajó mucho sobre cómo el individuo imita y toma modelos sociales. El aprendizaje por imitación fue uno de los estudiados por él. Y la teoría de la autoeficacia fue una de las teorías que él desarrolló. Y él hablaba de que el individuo va a tener mayor motivación en tareas que se crea eficaz. Que el individuo percibe y procesa acciones de acuerdo a la eficacia que cree que va a tener. O sea, si yo creo que voy a tener mejor resultado en algo, seguramente podré tener mayor motivación para hacerlo. ¿De dónde viene el que yo me crea que tengo más eficacia? ¿De dónde vienen las fuentes de información? ¿Por qué yo puedo crearme más eficaz para alguna cosa? Primero, de los logros de la ejecución. Yo lo hago y veo que me sale bien. Entonces, eso me puede hacer sentir más eficaz. De las experiencias vicarias. ¿Qué son experiencias vicarias? La comparación social. Las experiencias grupales de comparación con el otro. De la persuasión. O sea, yo mismo convenciéndome de que lo puedo hacer, o otra persona persuadiéndome de que soy bueno en eso. Y por otro lado, de estados psicológicos. Un estado de euforia, por ejemplo, me puede dar más ánimo pensar de que yo puedo hacer mejor algo. ¿Se entiende? Son todas fuentes de información desde la cual yo interpreto de que puedo tener más éxito, que puedo ser más autoeficaz. Es interesante esta teoría porque habitualmente se ha demostrado que cuando hay mayor percepción de autoeficacia, hay mayor esfuerzo relacionado. Esto es bueno también. Ahora, ustedes saben que en los estudios que se han hecho, se ha encontrado que los niveles de autoeficacia, que habitualmente son medidos por test, han tenido muchísima correlación con el no abandono de ejercicios en actividades físicas normales o en actividades físicas de rehabilitación. Por ejemplo, en pacientes cardíacos que se trabaja en el regreso o en los trabajos físicos, o en personas que realizan ejercicio por determinadas cosas, por salud o por prescripción médica, la percepción de autoeficacia ha sido correlativa con la persistencia en el ejercicio. O sea, el individuo que percibe que lo va a hacer bien, habitualmente no abandona. Sin embargo, no hay una relación estricta cuando hablamos de percepción de autoeficacia y alto rendimiento. No es un predictor del alto rendimiento, la autoeficacia. Otro problema. Ahora, sí podemos ver que en estas percepciones el individuo puede actuar de manera más motivada. Se entiende un poco el problemita, ¿no? Lo encontramos como un factor interesante desde la teoría, pero en lo práctico, en el tema rendimiento, no ha sido un buen predictor. Cuando hablamos de autoeficacia estamos hablando de habilidades. Que una persona tiene habilidades para una cosa o para otra. Por eso se considera autoeficaz. Ahora, la habilidad yo puedo tomarla desde dos puntos de vista, básicamente. Una es habilidad como poder hacer algo. Yo soy hábil porque puedo aprender algo. Eso estaría relacionado a que a mayor esfuerzo yo puedo aprender mejor, entonces seré más habilidoso. Tendré más habilidad. O puede compararse la habilidad como poder hacer algo mejor que otro. Dentro del grupo nos ponemos a hacer una tarea y yo lo puedo hacer mejor que los demás. Entonces me considero habilidoso. En ese caso, el más habilidoso es el que hace las cosas con menos esfuerzo. Contrario a lo otro. ¿Se entiende el punto? A mí me da menos trabajo hacerlo, por lo tanto, soy más habilidoso que los demás. En el otro caso sería, la habilidad para aprender implica que yo tengo la posibilidad de aprenderlo y que relaciono esfuerzo con aprendizaje.
Piensen ustedes, para el tema deportivo, ¿cuál es mejor? Habitualmente lo que se destaca es la persona que es habilidosa frente a los demás, es mejor que los demás. Y eso implica dejar de lado el esfuerzo. Cosa totalmente contraria de lo que queremos nosotros en el deporte, porque lo que estamos apuntando es a relacionar efectivamente desempeño y esfuerzo. ¿Tá? Porque ¿para qué estamos hablando de motivación? Otro punto que ha sido permanente discusión: la oposición entre motivación extrínseca y motivación intrínseca. De esto hay montones de teorías. Las teorías conductistas básicamente están hablando de que el individuo se motiva extrínsecamente. Y es lo que casi todo el mundo en nuestra vida normal trabajamos. Por algo hablamos de recompensa, castigo, de reforzamiento. ¿Tá? Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo como términos. ¿Saben las definiciones? Reforzamiento positivo es agregar algo para que una conducta se vuelva a repetir. Por ejemplo, te regalo el micrófono si te portas bien. Agrego algo para que una conducta se vuelva a repetir. O como te portaste bien, te regalo el micrófono. Es muy parecido al premio de castigo. Reforzamiento negativo es sacar algo para que una conducta se vuelva a repetir. Como viniste todos los entrenamientos en hora, te saco la pena que tenías. Saco algo para que una conducta se vuelva a repetir. ¿Tá? Esos son básicamente los modelos conductistas. Y están hablando de moldeamiento. Yo moldeo una conducta a partir de poner reforzadores apropiados. Estamos hablando de motivación extrínseca. Generalmente en el deporte se maneja mucho, ¿no? Los premios, las premiaciones particulares, en dinero, en otras cosas, están hablando de una motivación extrínseca. ¿Ah? Por otro lado, hay teorías que hablan de motivación intrínseca y dicen que las conductas o el sujeto se motiva frente a la ausencia de refuerzo, o sea que la motivación es propia del individuo. Es un aspecto interno propio. Es más, dicen que el abusar de las motivaciones extrínsecas, algunas teorías, lo que hacen es descender el nivel de motivación interior. Precisamente dicen lo contrario. Lo que se ha tratado últimamente es de intentar integrar estos aspectos. Una cosa con respecto a la motivación extrínseca. Se ha comprobado que las recompensas, cuando tienen una función de control, bajan la motivación interior. ¿Ah? Cuando se utiliza estrictamente o solamente como una función de control, las recompensas. En cambio, cuando tienen una función informativa, si están referidas al desarrollo de competencias, suben la motivación intrínseca. Si la información se centra en la incompetencia, baja la motivación intrínseca. ¿Se entiende? Yo puedo utilizar las recompensas, los reforzadores, como información o como control. El premio y el castigo básicamente se utilizan como control. ¿Tá? No hagas esto, o muy bien por hacer esto, te doy esto otro. Estoy controlando las conductas. Lo puedo utilizar también como información. Cuando hablamos de retroalimentación, de feedback, decirle a una persona, lo estás haciendo bien, ahí estoy dando información. Si yo lo utilizo de manera positiva, aumentando la competencia, de ser competente, sube la motivación intrínseca. Si lo utilizo para que la persona sepa sobre su incompetencia, baja la motivación intrínseca. Les digo porque muchas veces, primero, hay entrenadores, yo he visto, que manejan muy mal los reforzadores. Muy mal. Nunca refuerzan. Nunca. Reforzar es dar elementos sobre la actuación. ¿Se entiende? Por otro lado, muchos, cuando refuerzan solo negativamente. Son excelentes críticos. Dicen todo lo que el otro ha hecho mal. Todo lo que el deportista ha hecho mal. Eso es una parte. Yo puedo analizar, mejor dicho, debo analizar lo que se ha hecho mal y debo analizar también lo que el deportista ha hecho bien. Valerán, que es un francés que empezó estudiando la motivación en el ámbito educativo y después las técnicas han sido trasladadas al ámbito deportivo. Hay una escala que se llama SMS, como los mensajes, que mide aspectos motivacionales. Para salir de este lío de motivación intrínseca o extrínseca, generó una globalidad. Y él habló de que la motivación, o que una conducta puede estar intrínsecamente motivada, extrínsecamente motivada o
amotivada. O sea que para mí, de repente, yo diga, bueno, yo puedo tirar de este cable, pero no tengo ganas de hacerlo. Eso es una conducta que me amotiva, está amotivada. Y lo que hizo fue generar un continuo de amotivación. Y él decía que la motivación puede estar, o las conductas pueden estar autodeterminadas, yendo en un continuo desde amotivación a lo que se llama motivación intrínseca por experiencias estimulantes. En esta escala tendríamos en la base las conductas amotivadas. No dependen en absoluto de mí porque en realidad no tengo ganas de hacerlas. Están alejadas de lo que yo quiero. No se me presentan como concepto. Luego colocaríamos la regulación externa. En regulación externa pondríamos todas las conductas que están motivadas porque están moldeadas desde el exterior. Son todas esas que tenemos, por ejemplo, función de control. Por ejemplo, a mí me dicen, debes venir a practicar básquetbol porque te hace bien porque sos profesor del ISEF, tenés la obligación de venir a hacer básquetbol. Bien, voy a venir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me están poniendo un condicionamiento exterior. ¿Tá? O sea, ¿tengo un motivo para hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una motivación, una regulación externa. ¿Tá? ¿Cuánta autodeterminación tendré en eso? Muy poca. Algo tengo, porque yo puedo decir, igual no vengo y me atengo a las consecuencias. ¿Tá? Pero tengo muy pocas posibilidades. Siguiendo en la flecha hacia arriba, tengo lo que es la regulación introyectada. La regulación introyectada son todas aquellas normas que yo tomo del exterior y las tomo como propias. Por ejemplo, podría decir, sí, como trabajo en un instituto de educación física, vengo a hacer básquetbol. Nadie me obliga, pero considero que está bien. ¿Se entiende? Tampoco es una decisión mía, yo lo tomé de afuera. Por eso sigue estando externamente regulada. Por otro lado, lo que llamamos regulación identificada. Son todos aquellos conceptos donde yo me muevo por acciones que considero mías, pero que he tomado del exterior. Por ejemplo, tenía que hacer básquetbol, pero lo hago en tal lugar porque es mi equipo. ¿Tá? Ya podrían decirme ustedes, no, eso está autodeterminado, lo elegís vos. Sí, pero a partir de algunos aspectos que vienen desde el exterior. Por eso Valerán lo ponía como una motivación extrínseca. Y después ponía 3 acciones que apuntan a la motivación intrínseca. La primera, la motivación intrínseca al conocimiento, la necesidad de conocer. Esto es un aspecto de motivación propio del individuo. Todo individuo está más o menos motivado, pero siempre tiene un grado de motivación por conocer cosas. Factor que debemos explorar, sobre todo en el aspecto formativo. Otro punto, la motivación al logro, que es lo que hablábamos recién. ¿Tá? Y por último, la motivación a experiencias estimulantes. Uno dice, a veces cuando se ven en la tele los X Games y estos juegos donde uno arriesga cosas, se ata los pies, se tira de un puente, esas cosas que yo no haría nunca. Uno dice, ¿cuál es la motivación para hacer eso? ¿Qué motivación tiene un individuo para atarse de los pies de una goma y tirarse de un puente? ¿Cuál es la motivación? Bueno, Valerán lo pone que es una motivación a seguir experiencias estimulantes. Más autodeterminado que eso no debe haber. ¿Por qué les pongo esto? ¿Por qué me parece interesante esta teoría? Primero, porque nos da la idea de que la motivación es un hecho complejo frente al cual las acciones varían en los motivos que se producen desde conductas que están amotivadas a conductas que están fuertemente motivadas intrínsecamente. O sea, Valerán no descarta ni contrapone aspectos de motivación extrínseca con motivación intrínseca. O sea, no los opone. Juegan para cualquier actividad, juegan factores de motivación intrínseca y factores de motivación extrínseca. Valora los dos. Y por otro lado es interesante porque es una herramienta para medirlo. Y vamos a intentar ahora sí ver qué acciones pueden mejorar la motivación. Si nosotros nos guiamos por los programas conductistas, tenemos 3 métodos fundamentalmente para trabajar la mejora de la motivación. Ya los nombramos. Reforzamiento,
castigo y retroalimentación. El reforzamiento, como les decía, es el reforzamiento positivo, agregar algo para que una conducta se vuelva a repetir, y el negativo es quitar algo para que una conducta se vuelva a repetir. El otro punto es el castigo, los límites. ¿Tá? No piensen en castigos como flagelaciones. Castigos son límites, penas. Y el otro punto es la retroalimentación. ¿Tá? Es dar información sobre las conductas al individuo. Y luego tenemos las perspectivas actuales que están basadas en algunos de los modelos teóricos que vimos. Les leo algunas cosas con respecto al reforzamiento. Recompensar las aproximaciones al éxito, no recompensar solamente cuando el individuo acertó, porque acertar o tener un éxito implica un proceso. ¿Tá? Entonces recompensar cuando se aproxima al éxito. Recompensar la ejecución y no solo el resultado. Recompensar el esfuerzo. ¿Tá? Esto sobre todo en aspectos de formación. Si hablamos de, los conductistas hablaban de moldeado, tenemos que premiar el esfuerzo como manera de llegar, como punto de partida para llegar. Y recompensar las habilidades sociales y emocionales, cooperación, juego limpio, responsabilidad. Al final yo tengo un pequeño apartado también con respecto al tema grupal, ¿no? Nosotros estamos hablando acá, o yo estoy hablando, sin distinguir lo que es grupo e individuo. Y es un factor importante a considerar en estos aspectos que estamos trabajando, o el trabajo de ustedes está dado con grupos, con equipos. Y esto es toda otra complejidad que se aporta, ¿no? Ustedes piensen que dentro dentro del deporte, todos los deportes grupales son más complejos que los individuales, y los deportes grupales con pelota son aún más complejos todavía. ¿Ah? Son mucho más complejos, por toda la significancia que tienen y por la complejidad que se pauta precisamente en el juego. Y entonces los aspectos motivacionales van a estar multiplicados muchísimo por el factor grupal. Con respecto al refuerzo, debe ser contingente. Cada vez que yo, ¿qué quiere decir contingente? Que debo reforzar en el momento. No puedo reforzar una semana después. La persona tiene que asociar reforzamiento con la acción que acaba de realizar. Debe ser significativo, o sea, debe ser algo importante. Un reforzamiento puede decir, estuviste muy bien. Ahora, si yo digo todo el día estuviste muy bien, ya no es un reforzamiento, porque deja de ser significativo. Debe analizar el darlo en forma privada. Algunos dicen que el reforzamiento se debe dar en forma individual y privada. Yo puse acá que se debe analizar si darlo en forma privada o no, por el mismo trabajo que estábamos hablando del tema de lo grupal. Porque muchas veces un reforzamiento individual, si yo lo hago en grupo, estoy hablándole al grupo. ¿Se entiende? Cada vez que yo hablo frente al grupo, por más que le hable a uno, le estoy hablando al grupo entero. Si yo quiero hablarle a uno solo, lo hago en forma individual y privada. ¿Se entiende? Si yo le digo, estoy en un grupo y le digo, quiero, Juancito, destacar la actitud que tuviste hoy por esto y por esto. ¿Qué estoy diciendo? Todos los demás no hicieron lo que hicieron Juancito y que yo estoy valorando que se hizo. Entonces, por eso digo debe ser analizado, porque el mismo reforzamiento que yo utilizo en forma individual se está trasladando al ámbito de lo grupal y también sirve como un reforzamiento más. Se aconseja la utilización de distintos tipos de reforzamiento, o sea, no siempre lo mismo, no siempre reforzar de la misma manera. Con respecto al castigo, acá hay una frase que no la puse yo, la puso mi profesor y que a mí me causó gracia y la dejé, que dice: tiene efectos secundarios, pero bien empleado puede ser útil. ¿Tá? Habla del castigo como esos remedios horribles, ¿no? Te puede traer problemas, pero bien utilizado te puede servir. Cuando hablamos de castigo, es una de las cosas que uno debe tener mucho cuidado. Debe tener mucho cuidado. Debemos ver con qué castigamos. Por ejemplo, a mí me parece inconveniente el castigar con trabajos físicos. Vos, 10 vueltas más a la cancha, 62 lagartijas. ¿Qué le estoy diciendo? Hacer lagartija o dar vuelta a la cancha es una porquería. Soy una maestra de mi hijo cuando estaba en el jardín que le decía: si te portás mal te mando a pensar. Como si pensar fuera el peor castigo que le podía dar. Es diferente que le diga:
como te portaste mal, vamos a pensar por qué lo hiciste. Hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia. El castigar con acciones físicas, no sé, hay gente que lo utiliza. Para mí me parece que estás asociando directamente a darle un sentido negativo. Por otro lado, hay que pensar que las acciones punitivas, los castigos, cuando me paso de rosca, son complicadas. Son complicadas. Si acompañan, dicen los autores conductistas, si se acompañan de un adecuado proceso de reforzamientos, pueden utilizarse positivamente. Esto que dice acá, puede tener efectos secundarios, pero puede ser útil. Todo este tema de la motivación implica que cualquier acción de logro que se quiera tener, cualquier logro que se pueda intentar, especialmente en el ámbito deportivo, me implica no tener seguridad sobre el fin de la acción. O sea, si yo voy a disputar una competencia, no sé cómo va a terminar. Esa es la gracia del deporte. No sé quién va a ganar. Si no, no tendría ni gracia. No se movería tanto dinero, ni habría tanta gente hablando con respecto al tema deportivo. Sería lo más aburrido. Eso es lo que determina que se desate una tensión que yo quiera cubrir. O sea, como me voy a enfrentar a alguien, se va a generar una tensión, mayor o menor. Entonces, en el aspecto motivacional, cuando yo quiero mover algo, ¿se acuerdan? Motivación de mover, es necesario que haya una tensión. Cualquier movimiento, si se piensa desde la física, implica una tensión. ¿Tá? Cuando hablamos de los castigos pueden provocar tensión. O sea, hay determinado tipo de entrenamientos que provocan tensión. Y eso hace muchas veces, sobre todo con individuos de fuerte personalidad, que el individuo se esfuerce por el logro. ¿Se entiende? Ahora, ojo, porque como cualquier cosa, cuando la tensión es demasiado grande, la piola se puede cortar. Yo puedo tirar, generar tensión. Ahora, ¿cuándo el individuo hasta dónde da? ¿Cuál es el límite? Y ni que hablar cuando pienso en jóvenes, ¿no? Ustedes habrán visto y tendrán muchísimas más anécdotas que yo de gente que son muy buenas generando tensión. Una arenga antes de un partido genera tensión. ¿Están de acuerdo? ¿Qué se dice en una arenga? Vamos a ganar, esto no nos van a pasar por arriba, no sé, como mínimo. Esa tensión se va a tener que desatar. O sea, sí, estoy activando lo que decíamos hoy. Estoy activando, pero tengo que tener en cuenta que esa tensión no haga que se rompa en algún momento. Exponer a una tensión repetida a algo implica mayor posibilidad de que algo se quiebre. Bueno, el castigo implica eso. Los castigos implican tensiones, de por sí. Y vamos a las perspectivas actuales. Singer decía que la motivación depende de factores personales. Indudablemente, hay factores personales que implican que los individuos se motiven distintos y sobre todo se motiven por diferentes cosas. Por otro lado, de influencias sociales y culturales. Más ejemplo para esto que el tema del básquetbol. ¿Cuántos chiquilines más hay practicando básquetbol después de la liga? Entonces, ¿y por qué en vez de básquetbol no están practicando béisbol? Evidentemente estamos hablando de factores sociales y culturales. La propia actividad es fuente de motivación. El movimiento es fuente de motivación. Cosa que no hay que, muchas veces hay gente que dice que no hay que arreglarlo mucho. El otro día estaba viendo una conferencia que hablaba de la importancia del cuerpo en el deporte. Y criticaba un poco el tema del deporte demasiado estructurado, ¿no? Cuando no doy libertad y el cuerpo parece estar encajonado, el cuerpo no puede pensar. El movimiento es factor de motivación. Si no, ¿por qué a uno le puede gustar bailar, por ejemplo? La situación deportiva específica, esto es, la localización, el público, todo eso genera motivación. ¿Qué recomendaciones da Singer? Primero, todo proceso de entrenamiento debe establecer metas específicas, altas, pero alcanzables. Como dependo de factores individuales, fundamentalmente pensando en la motivación de logro, una herramienta fundamental es el poner metas. Había una frase que siempre se repite en un libro de un trabajador norteamericano que decía, póngame una meta y no podré pensar en otra cosa que en realizarla. Ahora, ¿qué es una meta? Una meta debe ser una acción, como dice acá, específica, debe ser mensurable, acotada en el tiempo
debe ser difícil de alcanzar, pero posible. Porque muchas veces lo que pasa es que las metas son inalcanzables. No puedo llegar a lograrlas. Entonces, ¿qué hago? Si el individuo compra esa meta, lo voy a frustrar. Porque les voy a estar pidiendo que trabaje para algo que no va a poder alcanzar. Por eso es importante el realismo al poner la meta, el saber establecer las metas. Otro punto, suministrar reforzamiento y retroalimentación apropiada. Estábamos hablando de eso anteriormente. Proponer ejercicios variados y fomentar el autocontrol. Sobre todo en aspectos, cuando me estoy acercando a los aspectos de rendimiento, mayor rendimiento. El entrenador no entra a la cancha y hace el doble, no juega. O sea, que lo que tiene que promover es que el individuo decida y accione de manera inteligente. Entonces, para decidir y accionar, yo debo fomentar en todo momento el autocontrol, que el individuo pueda él resolver. No puedo estar continuamente controlando, continuamente siendo el centro de la película. ¿Por qué? Porque eso no genera motivación, al contrario. Desarrollar situaciones prácticas que simulen a la realidad. Cada vez más en el entrenamiento y sobre todo en la psicología también se intenta que los entrenamientos tengan cada vez más que ver con la situación real. Esto es complejo, obviamente. Primero, nunca vamos a llegar a la situación real, pero se intenta que sea de esta manera. Potenciar la autoconfianza. Hay una relación directa demostrada entre autoconfianza y motivación. Relaciones directas entre autoconfianza y motivación. El entrenamiento debe ser relevante y significativo para sus metas. ¿Qué quiere decir relevante y significativo? Que yo debo organizar el entrenamiento y el deportista debe de asociar de que eso que está haciendo le va a servir para la meta que yo le puse. Muchas veces hay entrenamientos que no tienen nada que ver, o que el individuo te dice, ¿para qué estoy haciendo esto yo? ¿Para qué diablos me mandan a hacer esto? Ojo, muchas veces puede estar muy bien programado y yo sé que tiene que ver, pero si no lo sabe el individuo, olvídate que hay motivación. Otro autor, Dunkin, hablaba de que la persistencia atlética, o sea que un individuo, que un deportista tenga mayor persistencia, va a ser más probable si el deportista está orientado al proceso y no indebidamente motivado extrínsecamente. Ustedes saben que muchas veces cuando se habla de liderazgo, o cuando se habla también de motivación, sobre todo liderazgo, se habla de que el liderazgo puede estar orientado hacia la tarea o hacia el ego, se le dice, o a la relación muchas veces. Que dice que un entrenador puede tener como esta, para algunos es dispar, para algunos el entrenador debe dirigirse a focalizarse en la tarea, a mejorar la tarea, y otros hablan de que debe estar focalizado en la relación. O una cosa u otra, no podés ir hacia los dos lados a la vez. Otros te dicen que no, que es una gráfica y vos podés ir a un lado y a otro a la vez, o sea, dedicarte a la tarea y a la relación. No nos vamos a poner a decir cuál es cuál, cuál tiene razón. Evidentemente creo que depende mucho de las circunstancias. Yo en una conferencia hice esta pregunta y me decían, en el alto rendimiento el entrenador debe dedicarse a la tarea, exclusivamente a la tarea. Es cuestionable, más en el alto rendimiento de nosotros, en nuestra realidad, donde tenemos muchísimas veces realidades donde el jugador no es profesional. Y cuando hablamos de profesional, de aquel que tiene, si lo relacionamos al tema económico, asegurado su supervivencia. No solo mientras juegue, sino después también. Eso es un profesional. No solo que vive de eso, sino que va a poder desenvolverse de eso. O sea, que su cabeza va a estar dedicada a eso. Entonces, en ese nivel de alto rendimiento muchísimas veces entran a tallar otras cosas. Una vez yo conversando con un jugador de básquetbol de la liga, me decía que le pasaba acá en Paysandú, que él se había dado cuenta que era un hombre que jugaba al básquetbol y no un basquetbolista. La sensación era esa, que él lo hacía bien, pero sin embargo, estando en una ciudad donde todo el mundo lo miraba, donde todo el mundo a las 2 de la mañana decía, mirá que son las 2 de la mañana, no estás acostado porque estaba en la heladería tomando un helado. No podía tener su cabeza todo el día pensando en el básquetbol. No la podía tener, no estaba preparado para eso. Eso es un criterio de profesionalidad. Dedicarme exclusivamente al trabajo de la tarea, esto es a mejorar el aspecto técnico,
tal vez ahí le está retaseando cosas al deportista. Entonces muchas veces los entrenadores tienen que cubrir otros aspectos que pasan por el entorno. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la motivación como esa conjunción de aspectos individuales, de aspectos sociales y de aspectos situacionales? ¿Ah? Pero igualmente es mucho mejor, obviamente, tener un deportista orientado al proceso. ¿Se entiende? Que el deportista esté motivado o preocupado por la mejora en el proceso. Esto es por la mejora en el entrenamiento. Es mucho mejor, muchísimo mejor. Por otro lado, la atmósfera de grupo, si es de apoyo y cohesión, mejora la persistencia. Acá está el aspecto grupal. Si el éxito se atribuye a fuentes internas, esto lo habíamos visto. Otra cosa, hay mayor persistencia si los errores se ven como provechosos. Esto es importante también. En determinados lugares, muchísimos en la sociedad actual, nadie quiere equivocarse. Nadie quiere equivocarse, porque el que se equivoca tiene la culpa. Y tener la culpa es un castigo tremendo. La única posibilidad de mejorar algo, si yo entreno a alguien, es que se equivoque. Si no, ¿qué le voy a entrenar? Si alguien no se equivoca nunca, yo no puedo entrenarlo. Entonces, los errores deben ser tomados como el punto de partida del aprendizaje. ¿Cómo se mejora la motivación intrínseca? Proponiendo actividades con un nivel de dificultad que el deportista sea capaz de superar. De nuevo, lo mismo que las metas, ¿no? Debe haber dificultad en el entrenamiento, pero el deportista debe saber superar. Y acá debo tener en cuenta el concepto individual. Porque si yo trabajo con grupos, no todos pueden superar las mismas acciones, porque todos son diferentes. Una vez en una clase, una persona, no quiero llamarlo inspector porque no era el nivel, era un poco más elevado, una persona que presenció una clase que luego estuvimos conversando me dice, mira, intentá siempre que de las clases todo el mundo se vaya con un sí. ¿Ah? O sea, darle un sí o un bien a todos. Para eso muchas veces tengo que pensar cómo se lo puedo dar. ¿Ah? Entonces, la implicancia de lo individual en actividades que puedan ser superadas. En los grupos siempre tenemos metas grupales y metas individuales. Deben ser coherentes las metas individuales con las metas grupales. Si hay oposición, no puede estar ese individuo en el grupo. Proporcionar refuerzos extrínsecos con moderación y acompañados de retroalimentación de la ejecución, lo que habíamos visto antes. Y fomentar la toma de decisiones. Esto es importantísimo. Debo fomentar la toma de decisiones. Otra anécdota también. Una vez lo escuché decir y yo siempre lo repito, ¿no? De una persona que dice, a ver vos, con otro colega, que sos psicólogo, ¿cómo hago para motivar? Era una persona, que es un empresario, ¿no? Y la contestación fue, no te preocupes por motivar, intentá no desmotivar y ya vas a tener ganado un buen punto. Si nosotros creemos que la motivación intrínseca o la motivación de logro forma parte también de las características individuales, porque por algo el individuo está ahí, ¿qué gana un individuo estando frente a 2.000, 3.000 personas que le dicen de todo? Que lo aplauden también, algunas veces, y otras no. ¿Qué gana? ¿Por qué? ¿Qué valor tiene esa adrenalina? Entonces, algo interior ya está. Entonces, intentemos, como un punto, fomentar esa libertad para que se despliegue el ámbito motivacional. Fomentemos el no atrapar al individuo, que el individuo decida y haga. ¿Tá? Que el individuo sea el que logre el éxito. Ese es el objetivo de un entrenador, ¿no? Hacer que los demás puedan hacer, que los demás logren. Con respecto a las atribuciones, debemos cuidar que nuestras expresiones emocionales no interfieran sobre las atribuciones del deportista. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el individuo interpretaba lo que leía del medio y atribuía? Bueno, que nuestras expresiones emocionales no entorpezcan esto. No tenemos por qué transmitirle que nosotros sentimos que él es el mejor del mundo o el peor del mundo, porque eso interfiere en sus aspectos cognitivos. Relacionar esfuerzo y habilidad. Habitualmente los niños relacionan mucho más esfuerzo con habilidad. El que más se esfuerza es el que logra. Los mayores no. Nosotros pensamos que el que menos se esfuerza es el más habilidoso. Cosa que no sé por qué se va dando de esa manera, pero sí se da. Y no proporcionar una atención o preocupación desmedida y distribuirla equitativamente.
Hay una teoría de liderazgo que habla del in y el out, y que dice que los líderes, léanse entrenadores, muchas veces en sus grupos tienen los in y los out, los que están dentro y por fuera, y prestan mucho más atención a los que están dentro que a los que están por fuera. Esto que genera lo que se llama la profecía autocumplida, que va a tener buenos y malos. Una vez hice una experiencia en una escuela, creo que es en Suecia, no sé dónde. Se tomó a un grupo de alumnos, hicieron como que les hacían un test de inteligencia. Puro Paco, no le hicieron nada. En realidad, después de distribución, le dijeron a la maestra: mira, estos son los más inteligentes, los que van a rendirte mejor en la escuela, ¿ya? Estos son los del medio y estos son los que van a tener peor rendimiento. ¿Cómo se distribuyeron? Al azar. ¿Saben qué pasó después? Los que le dijeron que iban a tener mejor rendimiento fueron mejor evaluados, los otros medio y los otros peor evaluados. Eso se llama profecía autocumplida o efecto Pigmalión. Es lo que yo creo que vas a rendir, luego voy a actuar de esa manera, te voy a dar esa cantidad de pelota y vas a terminar rindiendo lo que yo esperaba. Y por último, está lo que se llama como programa de mejora de la motivación, lo que es el programa Target. ¿Por qué se llama Target? Porque las iniciales refieren a los conceptos tarea, autoridad, reconocimiento, grupo, evaluación y tiempo. Y da algunos consejitos sobre cómo actuar con respecto a esta cosa. Con respecto a la tarea, diseñar actividades que impliquen desafíos y que hagan interesante el aprendizaje. Ayudar a establecer metas realistas a corto plazo. Ayudar en el manejo de estrategias de enfrentamiento a la tarea. ¿Qué quiere decir? Profundizar en el desarrollo de la tarea. Si en algo se puede ayudar como entrenador, es a que el otro mejore, como decíamos. Entonces, apuntar al mejoramiento de la tarea como un factor motivacional. Autoridad. Dar oportunidad para participar activamente. Libre elección, toma decisiones. ¿A qué estamos apuntando con el término autoridad? A que el individuo tenga autoridad sobre sus actos. Promover el reconocimiento. Ya hablamos bastante, ¿no? Reconocer, retroalimentar. Grupo. Y en esto es importante. Debo de trabajar fomentando el grupo. Yo creo, y esto lo repito siempre, y capaz puede ser el disparate más grande, pero en deportes grupales, en el fútbol me parece que pasa mucho, y en el básquetbol también. Muchas veces tenemos apreciaciones totalmente equivocadas sobre lo que tiene que ver el desempeño. ¿En qué sentido les digo? De que no sé si es gracias a la importancia que tienen los contratistas o la apreciación que se hacen los periodistas o la gente, tendemos a realzar el rendimiento individual. Destacamos a tal persona, a tal deportista, a tal jugador. Y el básquetbol y el fútbol son deportes grupales y no hay acción que no tenga algún componente grupal. Yo siempre digo, el gol de Argentina a los ingleses que hizo Maradona. Siempre está la anécdota que Enrique le dije, te dejé solo, le dijo, porque le había dado el pase en la mitad de la cancha. Pero si ustedes analizan desde cierto punto de vista grupal, hay toda una acción colectiva, más allá del enorme componente individual, que implica un posicionamiento de jugadores que, o sea, no había 11 jugadores marcando a Maradona, pasó a 5 o 6, una cantidad, no pasó a 11. ¿Se entiende? Porque había otros jugadores ocupados en otras acciones grupales tácticas. ¿Ah? Ni que hablar en el básquetbol. Entonces, no puede haber ninguna acción, ninguna que no deba ser comprendida desde lo grupal. Ninguna. ¿Ah? Entonces, el fomento del grupo debe ser una acción, o debe ser una acción que tiene que estar llevada a cabo permanentemente. Y no podemos entender aspectos motivacionales exclusivamente desde lo individual. Porque en lo grupal me están jugando la complejidad del grupo. Los grupos tienen procesos, los grupos tienen conflictos, los grupos tienen etapas de tormenta, los grupos tienen etapas de lo que llamamos nosotros de realización o de rendimiento. Todo el mundo sabe que en el proceso grupal cualquier proceso grupal hace si hiciéramos una gráfica, un primer periodo de mayor rendimiento, una baja luego, que es cuando se llama pseudogrupo, y luego una elevación hasta encontrar un nivel de desempeño adecuado. Bueno, debo de pensar que ese aspecto grupal general debe suceder, ese mejor rendimiento, en el momento de la competencia que yo lo necesite y que luego no decaiga. ¿Ah?
Eso debe ser trabajado. Los tiempos grupales deben ser trabajados. Y el individuo debe entender de que es una parte del proceso grupal. No me interesa si es el mejor del equipo. Ser mejor del equipo implica ser parte del equipo. Entonces, eso debe ser comprendido. Por más que después en el análisis que se haga, tal jugador 8 puntos o tal jugador fue desnivelante. Ese que lo haga la gente, que lo haga el periodismo o que lo haga el contratista que le llena la oreja después diciéndole que él tiene que destacarse porque tiene mayor futuro, porque, ¿se entiende? A nivel del trabajo debo fortalecer el aspecto grupal. Si no, a mi manera de ver, lo que hacemos es generar jugadores burros que no tienen capacidad de la lectura de lo grupal. El jugador inteligente debe tener una concepción esencialmente grupal y en algunos puestos mucho más que otros. En el básquetbol el puesto de base muchísimo más que otro. Dentro de las características psicológicas, los españoles han estudiado mucho más esto. Del perfil psicológico de un base en básquetbol tiene que ver con este aspecto de lectura de juego. Es fundamental que lo tenga, porque lo saben ustedes mucho más que yo a esto. Entonces, eso implica un concepto de lo grupal y eso implica la lectura de la motivación a partir de un proceso grupal también. ¿Qué hay que hacer? Primero, obviamente, desarrollar sentimientos de pertenencia al grupo. Promover el aprendizaje cooperativo y las acciones cooperativas, como punto importante. Los dos últimos puntos, evaluación. No hay motivación que sea adecuada si no parte de una correcta evaluación. El entrenador debe ser el cable a tierra. Debe ser el cable a tierra en el individuo. Y por último, el tiempo. Debo adaptar el tiempo a las tareas y a los sujetos y dar oportunidades de que todos progresen. Yo puse 4 aspectos que son importantes a tener en cuenta en el trabajo en equipo. Primer punto, facilitar la comunicación. No hay motivación si no hay comunicación adecuada. ¿Tá? Porque la mala comunicación es la base de los malos entendidos. Y en mala comunicación hablamos de cuando la comunicación es insuficiente o no adecuada. Sería todo otro tema hablar de comunicación, ¿no? Sabemos que hay comunicación verbal, no verbal. El entrenador debe manejarla toda esta. Debe saber ser buen comunicador. Pero cualquier interpretación, hoy hablábamos que la motivación hay gente que la atribuye a los procesos cognitivos, a cómo el individuo interpreta del medio ambiente. ¿Cómo va a interpretar bien si no comunico bien? Y comunicar bien no tiene que ver con hablar solamente. Un individuo puede pensar que yo no lo tengo en cuenta, o que yo no lo quiero, o que lo tengo por fuera. Y de repente tiene que ver con las caras que yo le hago, o con las caras que no le hago. Le estoy comunicando cosas. Eso puede ser sumamente errado. ¿Tá? Por eso debo saber comunicar. Fomentar el sentido de orgullo de pertenecer al grupo. De nuevo lo que hablamos, ¿no? La pertenencia se fomenta a partir de las identificaciones de grupo. Por otro lado, establecer normas comunes de conducta. En los grupos hay normas grupales. No existe grupo donde la norma para uno sea llegar y media y para el otro menos cuarto. No es un grupo. Las normas son para todos igual. Otro punto, valorar las contribuciones personales. No hay grupo también si yo no destaco al individuo en el grupo. Destacar implica tener en cuenta que el grupo está compuesto por individuos. Una de las variables grupales son los individuos. Algunas conclusiones. Primero, se habrán dado cuenta que la motivación es un tema complejo. Hay muchísimas teorías que rondan sobre eso, muchísimas teorías. ¿Qué es importante pensar? Y más allá de conocer teorías. Primero, la motivación no es un acto estático y puntual. Yo no tengo individuos con motivación o sin motivación y se mantienen de esa manera. Se debe entender la motivación como un proceso, donde el individuo puede estar por momentos más motivado, por momentos menos motivados. Como todo proceso, debe trabajarse en el proceso. ¿Tá? Yo debo trabajar sobre los aspectos motivacionales. Para trabajar, ¿qué debo tener en cuenta? Que como cualquier trabajo debo programarlo. Debe programarse el trabajo sobre la motivación. Por otro lado, debo tener en cuenta que ese trabajo, que es lo que yo pongo extrínsecamente, no me garantiza la motivación del individuo. ¿Por qué? Porque hay factores individuales, interiores, sobre los que yo no juego. ¿De acuerdo? Sobre los que yo no juego.
Otro punto importante también es que los aspectos motivacionales deben ser explicados e interpretados en la contingencia. O sea, ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la receta para manejarse con el tema de motivación? No hay. La respuesta la vas a tener en el lugar de trabajo, conociendo ese grupo, conociendo las características situacionales, las características individuales que van a ser lo que van a dar las respuestas. Ahora, si no hay un trabajo que parta de un correcto diagnóstico, es imposible llegar a buen puerto. Si yo interpreto mal esa realidad, por diferentes causas, porque no la quiero leer, porque estoy cerrado y no veo nada, yo tengo un método de trabajo y es siempre así, ¿tá? Y lo voy a seguir haciendo así, y no leo lo que está pasando, ¿qué me puede pasar? Que muchas veces acierte y otras no. Es deber del técnico esta lectura. Estoy de acuerdo que pasa muchas veces. Ustedes pueden decir, hay tantas cosas para trabajar que ni tiempo tengo de fijarme con los aspectos motivacionales. Bueno, es uno de los elementos a tener en cuenta también, ¿tá? Otra cosa importante, si hay algo en lo que hay una directa relación, y esto es por el intercambio, estamos trabajando con personas, es la relación entre el liderazgo y la motivación grupal. Un liderazgo adecuado va a fomentar una mayor motivación en los individuos. Esto es importante también para examinar qué tipo de líderes, de entrenadores somos, ¿tá? ¿Qué es lo que tenemos para vender que el otro quiera comprar? ¿Tá? ¿Qué es lo que tenemos para ofrecer que el otro quiera de mí? ¿Tá? ¿Qué puedo negociar con el otro? Es una de las llaves que puedo tener. Es una de las posibles herramientas, no son muchas, de las que puedo tener. Y por otro punto, final tal vez, es que hay mucho camino por avanzar. Hay mucho por estudiar y hay mucho por interpretar también. Dentro de la psicología, uno de los grandes dramas que tenemos en el ámbito deportivo es que nosotros no generamos investigación. Entonces, todo lo que yo he hablado acá está a partir de investigaciones que se han hecho en otro lado. ¿Qué puede pasar con esto? Y que no sé, capaz que todo esto que se dijo no esté adaptado para los basquetbolistas uruguayos de 2007. Y es lo que tenemos que trabajar. Si hablamos de que las respuestas están en el lugar, debemos también investigar cuáles son los factores motivacionales que presenta un deportista de tales características a tales edades en nuestro país. Eso nos compromete mucho más a la hora de pensar que estas son actividades que debemos desarrollar. Antes de repetir debemos intentar generar, o mejor dicho, además de repetir, debemos intentar generar también nuestras propias respuestas, porque muy seguramente nos vamos a encontrar con realidades diferentes. Lo que yo le decía hoy con respecto al tema de los basquetbolistas uruguayos. No podemos comparar ni siquiera el basquetbolista uruguayo de hoy, con 3 o 4 años de liga, con el que había antes. Y no vamos a comparar con el que va a venir después. Los niveles de exigencia y de profesionalización van a tender a ser mayores. Eso opino yo, capaz que me equivoco. Pero pienso que van a ser así. ¿Por qué? Porque hay otras cosas puestas en juego, desde el punto de vista inicialmente de la exposición social que están teniendo. Entonces vamos a requerir otros perfiles. Vamos a tener que formar otros perfiles. ¿Tá? Vamos a tener que desarrollar otros talentos a nivel de lo psicológico. Y ni que hablar, creo yo, a nivel de la parte técnica y física. Va a haber otros requerimientos que cubrir. Por eso debemos generar trabajo para que todo esto se transforme en preguntas que nos puedan dar respuestas. El liderazgo es importante. Habitualmente nosotros relacionamos capitán con líder. Habitualmente lo hacemos. No siempre es así, porque tenemos no un solo líder en el grupo. Hay líderes que son líderes por su personalidad y otros que son líderes por su juego. Entonces, en ese caso no hay por qué asociar liderazgo con capitanato. Si yo le quito el peso, no tengo por qué asociarlo. Ahora, si el grupo lo relaciona, tal vez sí tenga que buscar quién es el líder para darle capitanato. El tema está, el capitanato puede ser una herramienta para que el técnico maneje. Puede ser. O sea, si ustedes la van a manejar como entrenadores adecuadamente, manéjenla y tengan un objetivo de trabajo. Cada deporte tiene su edad para empezar a competir. Que empiece a competir no quiere decir que tenga que ganar, son dos cosas diferentes. Hay edades para competir, para ganar, es lo que hablamos hoy de lo que tiene que ver con el éxito o el fracaso, ¿no? En el alto rendimiento el objetivo es ganar. Estamos hablando de alto rendimiento en etapas competitivas, o sea, hablando de adultos. Hoy cada vez se toman edades más tempranas,
pero estamos hablando de adultos, alta competencia, ¿tá? Cuando el deporte tiene un tinte competitivo. En las edades formativas, ¿tá? Aspecto formativo, mini, juveniles, cadete, todo lo antes, el objetivo no es ganar, el objetivo es la formación. Eso no quiere decir que vos no puedas competir, ¿tá? Y que el niño cuando entre a jugar al básquetbol no juegue e intente ganar, porque es la lógica del juego intentar ganar. Ahora, el tema está cuando vos asociás el ganar o perder con el éxito o el fracaso del trabajo que estás haciendo. Una persona puede ser ganador, un técnico, hacer ganar a su plantel, sin embargo no formar a nadie. Entonces su trabajo fracasa. En las etapas formativas, por eso se llaman etapas de formación, el objetivo es formar. En determinadas etapas de la formación también se compite, porque la competencia trae aprendizajes. Ahora, el tema está en a qué hacemos atribuir el éxito y a qué hacemos atribuir el fracaso. ¿De acuerdo? Por un montón de circunstancias. Hay circunstancias de madurez biológica en el básquetbol, que en tema de altura es claro. Un chico que tenga una maduración mucho más precoz va a tener determinada formación física diferente y lo puede hacer que parezca más exitoso con respecto al resultado, pero no a la formación. Hay varias teorías con respecto al tema de la activación. Básicamente hay como... Una vez un español decía, tengo como varias posibilidades con respecto al tema de la activación, que luego puede generar el estrés, ¿no? La sobreactivación, dice. Una sería ignorarla. Bueno, como estoy sobreactivado, como vino se irá. ¿Tá? La otra es controlarla, es decir, bueno, ¿cuáles son mis correctos niveles de activación para un correcto rendimiento? Y ahí depende del deporte y del individuo. Es la tendencia que se intenta apuntar. Aunque muchos dicen, ahí vas a obtener buenos rendimientos, pero no rendimientos destacados, no excelentes rendimientos. Y él decía, tal vez lo que haya que enseñar es a disfrutar la activación. Que el individuo tenga la respuesta, es decir, bueno, ¿por qué estoy acá metido entre este cúmulo de gente que me insulta, me relaja, me aplaude? ¿Quién me mandó a estar metido acá? Yo mismo. Es una elección propia. Entonces, disfrutalo, relajate y gozá, como dice. Lo podríamos decir con cualquier aspecto que promueve una activación importante, un examen. ¿Por qué diablos estoy acá dando este examen podrido? Porque vos querés estar dándolo. Entonces quiere decir que hay un objetivo puntual que te une o que te ata a ese lugar. ¿Tá? Pero es un tema complicado también. Por eso decía yo que es muy diferente hablar de motivación y de niveles de activación. Es diferente. Y nosotros tendemos a confundirnos. Nos creemos que el individuo motivado es el que le salta la vena acá. ¿Tá? Como cuando está colorado y salta a veces está motivado. Y no tiene nada que ver. Puede ser o no. Bueno, muchísimas gracias a todos. A Tito me invitó. Deposof.com.ar. Apuntes para entrenadores, recursos multimediales para estudiantes, profesores, entrenadores y preparadores físicos. Ahora en DVD, conferencias de cursos totalmente en calidad digital, los cuales no pierden calidad con el tiempo. Disfruta de la ventaja de localizar temas específicos en pocos segundos. Nuestro staff: Ricardo Bojanich, el entrenador de mini básquetbol más respetado por sus pares argentinos, disertante en clínicas y congresos en todo Hispanoamérica. Sergio Hernández, entrenador campeón Liga Nacional Argentina, torneo sudamericano y selección argentina. Diego Lifchik, ayudante de central entrerriano en la Liga Nacional y de categorías intermedias del poderoso Atenas de Córdoba. Walter Garrone, director de la Escuela Nacional de Entrenadores, ex selección argentina y Atenas de Córdoba. Roberto Martínez, desde la Patagonia, el ayudante del Huevo Sánchez. Miguel Volcán Sánchez, mejor entrenador argentino, asistente en la NBA, dirigió en Italia. Mario Di Sisti, múltiple campeón europeo y coach de selecciones en todo el mundo. Licenciado Mario Mauch, campeón olímpico, subcampeón mundial. Profesor Víctor Bernay, preparador físico de la selección entrerriana. Visita el sitio para conocer los nuevos títulos, cursos y novedades. Pizarras en alto impacto, totalmente personalizadas con logo y tu nombre.